Mesa. Y básicamente voy a hacer la presentación que ha hecho André Debo, pero en español. Lo primero, agradecer al World Potato Congress la invitación para dar esta charla, dar esta ponencia que creo que sobre todo ayuda a conocer las papas de Canarias en el resto del mundo. Papas que son bastante conocidas probablemente en España y en parte de Europa, pero no son muy conocidas a nivel mundial, quizás porque básicamente están, vamos, se circunscriben a lo que sería las Islas Canarias, y en concreto a dos, tres islas, no muchas más, no todas las islas en las Islas Canarias, es decir, las 8 Islas Canarias actualmente. Eh, Quiero también dar las gracias al doctor André Debo por acompañarme en esta ponencia y por el interés que siempre ha tenido con las papas canarias y a todo el Consejo de World Potato Congress por poder impartir esta charla. Voy a pasar a compartir la ponencia en español. Bueno, como vean, voy a hablar de las papas antiguas de Canarias, su historia y el origen de la papa en Europa. Desde luego están combinadas ambas, como veremos a partir de ahora en esta ponencia. Esta ponencia en el World Potato Congress la doy con el doctor André Debo, conocido ustedes, que acaba de dar la ponencia en inglés, científico emérito del Centro Internacional de la Papa y conocido científico y técnico en torno al mundo papel. Y yo, Domingo Ríos Mesa, que soy doctor ingeniero agrónomo y soy director del Centro de Conservación de Biodiversidad de la Agrícola de Tenerife, del Cabildo Superior de Tenerife, y también profesor de la Universidad de La Laguna. Voy a dividir la conferencia en 4 o 5 tópicos, porque al final voy a ver las conclusiones de las que vaya, o las conclusiones más importantes de esta charla. Y vamos a hablar primero de la introducción en contexto de las papas antiguas de Canarias, del origen y domesticación de la papa cultivada, historia de las papas antiguas y su origen, y de los estudios morfológicos, taxonómicos y moleculares de la diversidad de estas papas antiguas o variedades locales o nativas de Canarias. Y por último, como antes les comentaba, daré unas conclusiones. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las papas de Canarias se cultivan, bueno, las Islas Canarias se cultivan papas, básicamente porque tienen una latitud ideal para cultivar cualquier tipo de papa. Están en el trópico de Cáncer, donde tiene una latitud 28, están en el Océano Atlántico, tal como les muestro aquí en esta transparencia, y podríamos decir que se asimila esa situación a lo que sería el norte de Argentina, es decir, en el norte de Argentina, donde todavía se cultivan papas andinas, se han cultivado papas andinas en la cordillera andina, pues sería el límite sur similar a lo que sería el límite norte en cuanto a latitud de las papas o de las Islas Canarias. Y hoy en Canarias se cultivan al menos unas 50 variedades antiguas con una preferencia para unas 20, 25, que tienen unas características muy especiales, son muy singulares y que probablemente muchas de ellas se han mantenido aquí durante 450 años. Ya veremos que vamos a hablar que a mediados prácticamente del siglo XVI estas papas llegan procedentes de América a Europa y al resto del mundo pasando por las Islas Canarias. Eh, en el año 2022 se celebró en el municipio de Los Realejos, en Tenerife, los 400 años de la primera cita, no de tanto de la primera introducción de papa en Canarias, pero sí de la primera cita escrita, donde se habla del cultivo como tal.
don José de Vila y Clavijo, un ilustrado, un famoso ilustrado y naturalista canario, uno de los más importantes ilustrados que ha dado las Islas Canarias, en 1799, aunque fue publicado posteriormente, en 1886, escribe que las primeras papas las trajo del Perú don Juan Bautista de Castro por el año 1622. Este señor las hizo sembrar en sus tierras de Pico del Alto, desde donde tan felizmente se han difundido por todas las Canarias. Esta es la primera cita que combina origen Perú con cultivo como tal. Hay otras citas anteriores que ahora veremos donde ya se habla de las papas en Canarias, aunque no se habla de su cultivo como tal. El papel de las Islas Canarias yo creo que ha sido fundamental porque fíjense que fue puerto de paso, no solo para las papas, sino para muchísimos cultivos. Aquí hay un reservorio increíble de variedades antiguas, no solo de papa, de tomate, de pimienta, de cebolla, de boniatos o camote. Es decir, tenemos un auténtico pequeño continente porque tiene además una orografía como veremos, una orografía y un clima muy especial. Y aquí llegaron las papas antiguas con otros productos procedentes no solo de América, sino incluso al revés, pasaban por Canarias y eran puerto de paso hacia América. Y aquí llegaron las papas desde América y aquí se instalaron. Estas papas, que son un verdadero tesoro histórico, y por supuesto son patrimonio de las Islas Canarias, y al final lo que vienen no solo están las papas, sino como hablo de las diferentes variedades locales que conservamos en Canarias, se convierten en un patrimonio a nivel mundial de fusión de culturas. De hecho, las Islas Canarias, probablemente principalmente Tenerife y otras islas que tienen, eso sí, un suelo muy fértil, un suelo increíble para cultivar. Una orografía que va del cultivo desde los 0 metros a nivel del mar hasta casi los 2000 metros de altitud. La papa más alta que se cultiva en Canarias se cultiva en torno a 1700 metros de altitud. Y un clima óptimo, mezclado además, como decía antes, con un fotoperiodo casi intermedio, donde se pueden tanto cultivar papas de origen chilotense como papas de origen andino. Eh, el cultivo de las papas antiguas de Canarias, yo creo que es fundamental para hablar de o abordar el origen de la papa en Europa. Eh, mm, Estas papas, parece que los primeros escritos hablan en torno a 1565, incluso hemos encontrado probablemente algunos anteriores en torno a 1560, pasaron de los Andes a, eh, a- a Europa, a través de España, lo hicieron normalmente o siempre a través de Canarias, porque Canarias era normalmente puerto de paso para llegar a Europa. Asimismo, las papas, está hablando de las papas andinas, y lo mismo ocurre con las papas chilotenses. Incluso hay muchos escritos, algunos escritos muy claros sobre la existencia o convivencia de algunas variedades que hoy conocemos y subsisten en los campos canarios, antiguas, algunos escritos incluso del siglo XVII-XVIII, que hablan de papas que hoy están catalogadas como solano tuberoso, subespecie tuberoso, que ahora veremos realmente el interés de este aspecto. Por lo tanto, aquí ha habido papas procedentes de los Andes y de Chile desde muy temprano. Probablemente este fue el grupo primero que se importó, el que se importó o que se exportó desde los Andes a Canarias y después a Europa, el de las Andinas, y posteriormente el chilotense, básicamente porque, aunque, como saben ustedes, ha habido mucha controversia en cuanto a la entrada de las papas chilotenses en Europa. Hay un artículo, como saben ustedes, muy interesante de Mercedes Amés y de Virkuner que habla precisamente de eso, basándose en los herbarios que había conservado en Europa. Y ahí tiene un papel muy importante las Islas Canarias. El origen y domesticación de la papa cultivada, pues hay que hablar claramente de los Andes, ¿no? En el sur de Perú y el norte de Bolivia. Ahí es donde se origina la papa, y de ahí la papa se va difundiendo por toda la cordillera andina, incluso por gran parte de América. Es decir, la cordillera andina, conjuntamente con Chiloé en Chile, pues serían los centros de origen de la papa.
Los Andes, por lo tanto, son la cuna de la papa, donde se originó el cultivo hace unos 10.000 años. Son las citas, casi todos hablan por encima de los 8.000 años, en torno a los 10.000 años, hace que se originó el cultivo en la zona. Y yo creo que siempre recurrir a esta cita de Salamanca, que ya citó antes Andrés, la historia temprana de la papa fue puesta en una escena dominada por la grandeza misteriosa de los Andes. Yo creo que esto lo podríamos trasladar también a Canarias, porque si estuvieran en Canarias, y sobre todo con ese reservorio de papas andinas que hay en Canarias, veríamos esa grandeza misteriosa de las montañas canarias, sobre todo especialmente la isla de Tenerife, que tiene una orografía con el pico más alto de España, es decir, la montaña más alta de España, rondando casi los 4.000 metros de altitud. Las papas silvestres fueron el ancestro de la papa cultivada, como todos sabemos, y hoy en día se reconocen los últimos trabajos, sobre todo los trabajos de David Spooner, hablan de unas 100 especies silvestres que representan una enorme diversidad. Ahí les hemos presentado desde las diferentes formas, tanto de los tubérculos, los diferentes ambientes o sistemas, tanto naturales como los sistemas donde se pueden encontrar las papas, las diferentes flores, hojas compuestas, no compuestas, y el fruto, incluso el porte de la planta, que siempre es tan característico de unas plantas a otras, de unas especies a otras. Y volvemos a incidir en los diferentes ambientes que nos encontramos, sobre todo en la papa silvestre. Fíjense cómo desde Estados Unidos hasta Chile, incluso en el norte de Argentina, nos podemos encontrar especies silvestres de papa. Aquí se muestra la gran diversidad que hay de tubérculos, de formas, de colores, eh, incluso de color de carne en las papas andinas, y son fruto de la diseminación que hubo durante muchísimos años, de la selección humana y del mejoramiento que llevaron a cabo incluso los propios agricultores durante muchos años para que quedaran esas 4.000 variedades que quedan en los Andes, y que son un patrimonio impresionante. Muchas de ellas indígenas y otras de las otras especies cultivadas, ya sea Querotomum, Oniocalis o la misma chaucha, que ahora veremos. Como ven, la zona esta marrón, vamos a dividir, sobre todo trabajar con las dos, o hablar de las dos subespecies, Solanum tuberoso, subespecies tuberoso y Solanum tuberoso, subespecies andígenas. La andígena básicamente se encuentra en toda la zona andina, en todo lo que sería la cordillera andina, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, al norte de Argentina. Y si nos fijamos también en las papas de Chiloé, vemos claramente que se encuentra cultivado hoy en día prácticamente en el mundo, la variedad predominante comercial en todo el mundo, pero lo que serían las papas nativas, los New Reyes de Chile, lo forman esa mancha marrón que se encuentra en la zona en Chile, llegando hasta la zona de Chiloé. Si se fijan, la zona norte de Argentina, eh, mediana de Chile podría ser similar a una latitud 26, 27, 25, similar a lo que podría ser la latitud donde se encuentran las Islas Canarias. Aquí quiero incidir otra vez para ver realmente la importancia que había tenido Canarias como puerto de paso de toda la biodiversidad cultivada tanto en América como en Europa, incluso África y Asia, entre continentes. Y por eso las Islas Canarias se han convertido en un reservorio de biodiversidad a nivel mundial interesantísimo. En el caso de las papas, hay que encontramos la historia, probablemente antes de 1565, como dije antes, pasaron a España a través de Canarias, y lo mismo desde Chile, esa primera introducción de papas chilotenses. Y de ahí fueron distribuidas al resto del mundo. La primera cita que hay hasta el momento, aunque hemos encontrado alguna cita, aunque quizás tenemos que darle un poquito más de fiabilidad, estudiarlo un poco más, pero la primera cita que hasta ahora se ha usado como referencia es una cita de 1567, donde un notario público da fe del envío de papas
desde Canarias a Rouen, lo que sería hoy Bélgica, es decir, en aquel momento pues, podía hablarse de una situación geográfica totalmente distinta, y se mandan desde Canarias y da fe un notario público de que se envían papas que han sido cultivadas en Canarias, es decir, papas que ya eran cultivadas en Canarias que se envían a Europa. Y esa cita dice, y así mismo recibo 3 barriles medianos que decís lleven patata y naranja en limones. Las papas fueron sujetas, o fueron un objeto de comercio, de mercancía para el comercio, lo que implicaba su temprano paso por Canarias, por donde entraba y salía todo lo que se trajese de América, e incluso todo lo que se llevase para América desde Europa o desde España. Estas primeras introducciones yo creo que claramente son de naturaleza indígena, tanto por las fechas, por la época, incluso por las descripciones. Es verdad que no hay siempre seguridad en cuanto a que pudieran haber introducciones de otras zonas, pero en principio lo que parece, y todos los datos dan a entender que claramente fueron, esas primeras entradas fueron entradas de papas indígenas procedentes de la zona andina. Aquí tenemos una pequeña, esto está publicado en un artículo de Crop Science que publiqué con David Spooner, y básicamente hace un pequeño recorrido, quizás muy simplificado, pero un pequeño recorrido por lo que sería la historia de la papa a nivel, desde que Pizarro llegó a Perú en 1532. Siempre se ha dicho que la primera cita de vista de papas por parte de los exploradores españoles es 1552, pero es una cita muy controvertida. De hecho, hay alguna carta, sobre todo del arzobispo Fray Vicente Valverde desde Cusco al emperador Carlos V, que ya habla de papas, aunque siempre es considerada esta cita de 1552 como la primera. En 1567 estaría ubicada esa primera cita en las Islas Canarias, que es un envío a Amberes, que es desde Gran Canaria, mientras que hay otro de 1573 desde Tenerife. Es decir, hay dos fechas clave de envío de papas desde Canarias, y son prácticamente las primeras citas, aunque, como les comentaba, hemos encontrado algunas citas en torno a 1560, que probablemente sean citas que tengan veracidad y que puedan adelantar el momento de entrar a la papa en las Islas Canarias. En 1622, como comentaba antes, la primera cita de cultivo, incluso nombrando la procedencia concreta, papas de Perú, que plantó un agricultor determinado, un propietario determinado. Y en 1776, sobre todo atendiendo lo que eran los diezmos de la iglesia, es decir, atendiendo las notas que existían de la iglesia por el pago del diezmo, la papa se convierte en el segundo cultivo más importante de Canarias después de la vid, superando a los cereales, superando sobre todo al trigo. Hay que tener en cuenta que el trigo tenía una producción muy baja por hectárea, y la papa llega a un cultivo que producía muchísimo por hectárea con respecto al trigo, y por supuesto era un mata-hambre en ese momento. Y en 1800 hay el primer registro de papa de siembra importada de Europa en Canarias, es decir, siembra al revés, es decir, papa que viene de Holanda a Canarias para ser sembrada. En 1868, otro ilustrado, otro famoso naturalista canario, escritor, naturalista, Álvarez Rizo, describe 20 cultivares. La verdad es una descripción muy interesante porque para la época es muy, muy buena la descripción de las papas de las Islas Canarias. Y la mayoría de estos nombres que usa Álvarez Rizo en 1868 son los mismos nombres que se siguen utilizando por los agricultores para llamar a estas variedades nativas o variedades locales. Hoy todavía se cultivan más de 50 variedades antiguas. Se cultivan porque en conservación, en el Banco de Antropoplasma del Centro de Conservación de la Universidad Agrícola de Tenerife, tenemos en torno a unas 125, 130 entradas de papa, accesiones de papa. Aquí les muestro una clara muestra de la gran diversidad que tenemos en Canarias de papas, formas, colores. Algo parecido, no quizás al nivel de las papas andinas o la foto que mostré antes, pero sí, yo creo que interesantísimo la diversidad que muestra la fotografía de formas, colores. Incluso si pudiéramos cortar algún tubérculo, veríamos que tiene color secundario de la carne.
tiene ese color en anillo, color lila o color rosa. Estas papas que fueron introducidas aquí hace 450 años, hoy todavía se siguen cultivando. Se siguen cultivando. Antes preguntaba, pues se siguen cultivando porque los agricultores se proporcionan las semillas, y hay una fuente de producción propia por parte de los agricultores de la semilla, aunque en los últimos años la empresa semipública o pública Cultesa ha saneado algunas de estas variedades y también las ha puesto en venta. Es decir, que asiste un mercado no formal de semillas, típico de estas variedades antiguas o nativas, y por otro lado empieza a haber ya un comercio de las mismas variedades saneadas por la empresa pública Cultesa. Actualmente hay aproximadamente unas 600, 700 hectáreas cultivadas, probablemente más cerca de 600 que 700, y se cultivan entre los 600 y los 1500 metros de altitud, aunque, como les decía, hay referencia, todavía hoy se cultivan en alguna zona alta, muy alta, casi a las faldas del volcán Teide, en torno a 1800 metros de altitud, se cultivan en el momento de papa. Y su cultivo mayoritario es entre enero y julio, sobre todo en aquellas variedades de ciclo largo y periodo de latencia largo, aunque la mayoría se destina al mercado local, básicamente porque tenemos un problema con la T. sonolivora, la polilla guatemalteca, que nos pide el mismo exportador. Aquí tenemos numerosos agrosistemas de la papa, agrosistemas donde se mezcla normalmente con una rotación con cereales y leguminosas la papa, normalmente a 3 años, suele ser normal, y además con una zona de terrazas. Esta en concreto la pongo porque se le conoce como la zona de los andenes, muy similar a lo que serían los andenes en Cusco. Como ven, son terrazas hechas por el hombre, donde todavía incluso se sigue cultivando, como pueden ver, y si se fijan, arando o trabajando el terreno con animales, así que hay una agricultura todavía muy tradicional. En el año 2012 se aprueba la denominación de origen protegida Papa Antigua de Canarias, que todavía no tiene muchos agricultores inscritos, pero cada vez empieza a tener algunos más, y sobre todo empieza a ser conocida a nivel canario y a nivel nacional. El problema básicamente que tenemos ahora es que con la T. sonolivora pues, no podemos exportar. Aquí tienen una muestra de papas andinas, las papas de abajo. Esta es la Sonoran chaucha, Nisonoran tuberoso subespecie tuberoso, Nisonoran tuberoso subespecie andígena, es articloide. Y como verán, suele ser habitual también que se generen tubérculos de color más o menos marrón, es una papa de color lila, pero muchas veces produce un porcentaje de tubérculos de color marrón, que hay cierta variabilidad interna dentro de estas papas, ¿no? Por supuesto que esta morfología hace pensar claramente que estas papas llegaron de los Andes, que pueden haber llegado también de Chiloé, ¿no? Así que el único origen andino, aunque sea probablemente el más importante, pero hay una parte importante de estas papas que son de origen chilotense. Vamos a ver ahora los estudios morfológicos, taxonómicos y moleculares de la diversidad de las papas en Canarias. Desde el siglo XVIII se empezó a clasificar las papas antiguas a base de datos agronómicos y morfológicos. He citado algún trabajo, sobre todo los trabajos de Vila y Clavijo y de Norbert Rijo, aunque hay algún trabajo más que ya caracteriza y estudia estas papas, habla de su morfología, de sus colores, de sus formas, etc. Y estudios más recientes, sobre todo a partir de los años 50 del siglo pasado hasta los años 90 del siglo pasado, pues empiezan a haber muchos estudios etnográficos, etnobotánicos, históricos, agronómicos, morfológicos, taxonómicos y moleculares, y que han permitido identificarlas mejor, conocerlas mejor, clasificarlas mejor y sobre todo también incluso compararlas con las papas de Sudamérica. Desde finales del siglo XVIII ya se aprecian diferencias morfológicas, como decía antes Álvarez Rijo, incluso Pire Clavijo, hablan de las variedades y describen algunas de las variedades,
Y además, lo más interesante, que esos nombres hoy, tanto del siglo XVIII como del siglo XIX, se siguen utilizando en la actualidad, pero un trabajo que marca la pauta, a partir del cual se marca la pauta del estudio de las papas canarias, es un trabajo que se hace en el año 1955 por parte del mejorador Zubeldia, que trabajaba en el Instituto Vasco, en lo que era la antigua Estación de la Patata de Álava, hoy Instituto Vasco de Investigación, NEICER. Y desde Canarias, el que era el director de investigaciones agrarias de Canarias, don Andrés García Calzón, le envía a Zubeldia, del que era amigo, le envía papas para que haga su identificación. Y Zubeldia hace un estudio increíble, morfológico muy bueno, y también cuenta la prohibida y determina la prohibida de las papas canarias. Y él habla de 7 cultivares, en aquel momento, 7 cultivares de su especie indígena, 2 cultivares de su especie tuberoso y de un triploide. En concreto, en el momento, él lo denomina, porque era como se llamaba en el momento, Solanum mammiferum, que era un triploide que hoy está englobado dentro de lo que sería Solanum taucha. Este triploide, quizás, probablemente por tener esas mamilas en los estambres, la parte alta del estambre, por eso se le conoce como Solanum mammiferum. Es lo que sería la negra yema de huevo. Y sería la fotografía que tienen en el lado derecho. La papa, aquí no se nota mucho el color de la carne, pero es un amarillo muy intenso, es una yema huevo claramente muy similar a la que se cultiva en los Andes. El otro grupo ya he introducido las dos chauchas, los dos triploides, con el resto tetraploides del grupo andígena. Son alturas, son la su especie andígena. Los primeros trabajos etnográficos, etnobotánicos, incluso morfológicos, dividen en 4 grupos, aunque quizás se podrían dividir incluso más, ¿no? Un primer grupo, que serían esos cultivares del grupo andígena, que probablemente llegaron a mediados del siglo XVI. Otro grupo donde encontraríamos papas sudamericanas, también del grupo andígena o híbridos, introducidos en las últimas 5 o 6 décadas, a partir de los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, muchas de ellas procedentes de Venezuela y de Colombia. Otro grupo de cultivares autóctonos, el grupo tuberoso, llegado probablemente, si fue una introducción temprana, de Chiloé, o llegados de Europa principalmente a partir del siglo XVIII, siglo XIX. Todavía muchos agricultores cultivan algunas de estas variedades obtenidas en Europa tanto en el siglo XIX como incluso mediados del siglo XX. Y un cuarto grupo que son cultivares comerciales europeos del grupo tuberoso llegados de Inglaterra, Holanda e Irlanda en los últimos años. Y que son las papas, nosotros papas comerciales, que nosotros aquí en Canarias diferenciamos como papas blancas, aunque sean de colores, papas blancas, frente a los cultivares autóctonos o locales o variedades locales que conocemos como papas bonitas o papas de color. Al primer grupo pertenecería a la primera foto, que es la bonita negra, muy similar a las limillas que se encuentran en Perú. Al segundo grupo pertenecerían estas dos variedades que nosotros conocemos como venezolanas. Al tercer grupo pertenecerían esta papa, que es la papa mora. Esta papa es una papa citada en el siglo XVIII, y es una papa en donde veremos ahora que se pega claramente a papas del archipiélago de Chiloé, cuando la hemos estudiado. Es una papa con muchas probabilidades, vamos, diría al 100%, ya que está citada antes del siglo XVIII, y encima, cuando la comparamos con papas chilotenses, pues es una papa que se queda muy pegada a esta. Y por último tenemos una papa que fue comercial, que entró desde Europa, probablemente en el siglo XIX, siglo XX, y que aquí se quedó porque los agricultores la siguen multiplicando. Aquí tienen un diagrama de componentes principales, donde podemos ver que estudiar por morfología, 3 grupos principales. Yo hablaría del grupo que está todo a la derecha, el componente principal 1 hacia la derecha, que sería el grupo andino, es decir, sería de Solanum tuberoso, su especie andina.
El intermedio, donde encontramos sobre todo híbrido. Esta venezolana es un híbrido muy interesante, procedente de Venezuela, probablemente, como comenta ahí arriba, la conocida como papa merideña. Así me lo hizo saber en su momento don Nelson Estrada Ramos, cuando se la llevé y él la vio, es decir, se pensaba que probablemente hubiera haber sido la primera obtención de papa de Venezuela, ¿sí? La merideña. Y estos son probablemente unos híbridos canarios. Y todas estas papas que están aquí son papas que son tuberosas, su especie tuberosa. Probablemente muchas de ellas antiguas y probablemente otras bastante antiguas. Eh, en el año 2007, bueno, en el año 2000, entre el 2004 y el 2005, hacemos dos trabajos, uno en Naker, con el equipo del profesor Nacho Ruiz de Galarreta y Enrique Ritter. Y en el año 2000, también ese mismo año, hago otro trabajo, una estancia en la Universidad de Wisconsin con el profesor David Bueno. Y esos son de los primeros trabajos que comparan papas, incluso comparan papas con papas sudamericanas. El trabajo del 2006 es un trabajo de diversidad, básicamente, y donde vemos las diferencias que hay entre los cultivares canarios y los cultivares que proceden de Sudamérica. En el 2000, en el trabajo del 2007 ya comparamos claramente con papas de Chiloé y con papas de los Andes. Estos estudios muestran que las entradas de Canarias forman un clúster independiente a la entrada de origen sudamericano. Es decir, es verdad que todas las andinas canarias se sitúan juntas, como veremos a posteriori, pero es verdad también que las andinas sudamericanas se sitúan en otro clúster. Muy pegados, pero en otro clúster. Esto indicaría claramente cierta evolución en Canarias, es decir, un posible centro secundario de diversidad, básicamente porque ha habido una evolución, probablemente por la constante variabilidad que hay en estas propias papas, o incluso por la multiplicación sexual ya citada en el siglo XVIII por el ilustrado militar. Aquí tienen el dendrograma donde se puede apreciar ese trabajo que hicimos en Wisconsin, comparando estos es un trabajo que se hizo en colaboración con el CIP, con Marcus Line, y también trabajó conmigo y quiero nombrar la Flor Rodríguez, de la que aprendí muchísimo en el laboratorio del Departamento de Horticultura de la Universidad de Wisconsin. Aquí ven, y he querido separar lo que serían las papas andinas, que están claramente en ese clúster que he puesto en azul, que separo en azul. No sé si ven el Andean Cluster en la parte baja y el clúster chileno en la parte superior y los agrupos en la parte baja. Como verán, el grupo andina canario, que son todos los que ponen CV, puesto con el azul, se separa claramente de la andina de la parte inferior, aunque están en un mismo clúster. Y en la parte superior, yo creo que un dato muy interesante es lo que ocurre con las chilotenses. Como ven, hay algunas variedades como la 37, cultivar 37, que es la papa mora, que antes le enseñé una fotografía, que prácticamente se pega muchísimo, tiene la mayoría de géneros similares a una papa de Chiloé, en concreto a ese registro que tenemos, el 703610, que nos enviaron desde el sitio. Y simplemente una curiosidad, que fíjense que le hemos puesto, aquí hicimos, que usamos el marcador de Osaka de si era una papa tuberosa o una papa andígena, y la verdad que un fantástico trabajo del doctor Osaka, y como verán, hay una curiosidad, están todas marcadas, pero algo que es muy interesante y que estamos trabajando en ello, que habría que trabajar mucho más, es que las dos triploides, siendo de características muy andinas y metiéndose en el grupo de las andinas, después sacan este marcador, lo sacan como si fuera naturoso. Es una cosa curiosísima. Ninguna otra chaucha de Sudamérica, por lo menos de las que trabajó Marcus Line, con las que comparamos, tiene este resultado. Para terminar, las conclusiones, diríamos que los primeros datos históricos hablan que entre 1560 y 1567, yo hablaría hoy más de 1560, las papas andinas ya están en Canarias, mientras que la primera fecha de entrada en Europa real es de 1563.
Todas estas primeras introducciones parecen claramente que son indígenas, aunque la certeza total no hay, y probablemente a partir de ahí se empezarán a introducir ya de forma paralela cultivares, sobre todo a finales del siglo XVIII, del archipiélago de Chile. Todo parece indicar, con esta variabilidad y con los trabajos que hemos hecho, que estas papas, tal como indicó el doctor Debo anteriormente, estas papas canarias probablemente sean un pequeño centro de diversidad secundaria de la papa, han evolucionado aquí, ha habido intervención del hombre, ha habido intervención del agricultor, ha habido variabilidad, ha habido multiplicación sexual. Por lo tanto, ha habido una cierta distinción con respecto a lo que es su origen americano. Y yo creo que es muy importante, cosa que está haciendo el Cabildo de Tenerife, cosa que está haciendo actualmente. Yo creo que el Cabildo de Tenerife tiene un papel importantísimo y sobre todo todos los integrantes del equipo del Centro de Conservación de la Universidad Agrícola, apoyado en muchas cuestiones por el propio Centro Internacional de la Papa, en apoyar esa conservación in situ y ex situ. Desde luego, la mejor conservación de cualquier variedad local y de las papas nativas es que se sigan cultivando y sobre todo que se sigan vendiendo, porque eso beneficia a los propios agricultores, pero además a la conservación de esa biodiversidad. Por lo tanto, Canarias sigue siendo un producto de papa andina y papa etirotense, pero con rasgos distintos. Es muy probable que estas primeras papas fueran de los Andes y de Chile, aunque en tiempos diferentes, aunque probablemente próximos, un tema muy discutido, pero que parece, ya les digo, por las evidencias que hay de citas y sobre todo de la conservación de algunas papas que claramente proceden de Chiloé, y también decir que las relaciones entre la diversidad de las papas andinas y Canarias hay que unir la similitud entre las costumbres, la parte etnobotánica, etnográfica, muchas de las costumbres, nombres, usos que se tienen de la papa en Canarias, incluso el cultivo, tiene mucho de andino. Y para terminar, les enseño esa similitud andina, podría enseñarles muchísimas fotos, nombres, cartas donde se citan incluso nombres similares en un sitio y en otro, uso actual de nombres, por ejemplo, estas paredes que están aquí son para las papas bonitas, algo similar que podría significar nimilla. Y fíjense, preparando la semilla, ¿no? Preparando la semilla en los Andes, en concreto esa foto es en San José de Aymara, en Perú, y en Ico del Alto, en Tenerife. Es decir, y sobre todo el papel, a destacar también, el papel de la mujer en la selección. Bueno, quiero dar las gracias a todos por la atención en esta presentación, en esta ponencia. Dar las gracias al World Potato Congress, a Nora, a Brian, a André por esta charla en colaboración que hemos hecho, que para mí ha sido muy interesante trabajar con él. Yo venía, ya he trabajado en otras ocasiones y siempre ha sido para mí un honor trabajar con André Debo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, estoy a disposición de ustedes para poder aclarar. No parece que haya ninguna pregunta. Gracias, Julio. Gracias, Carolina. La verdad que se está viendo mucha gente dar las gracias. Gracias a ustedes por participar en esta presentación. Gracias, Julio. No sé si no hay preguntas. Gracias, Carlos, Isabel, Sergio. Gracias a todos. No sé si puedo contestar a quizás algunas de las preguntas anteriores. Eh,
André, no sé si quieres participar para finalizar la ponencia. Sí, hubo una pregunta. ¿Me escucha? Sí, sí, yo te escucho Sí, perfectamente. Sí. sí. Y hubo una pregunta al final en los chats no estaban las question and answer, que preguntaba si la mayoría de las variedades antiguas eran tetraploides. Yo contesté indicando que sí, que había también eh, triploides, y me preguntaron si había diploides. Eso no estaba seguro, pero creo que no. No, aunque es muy probable, Andrés, que lo hubiera. ¿Eh? Es decir, yo creo que es muy probable que hubiera diploides en Canarias. Eh, no lo sé, no, vamos, ahora mismo no existe triploides sí, tetraploides son la mayoría, y diploides solo es verdad que hay dos o tres variantes de triploides, incluso en islas diferentes, ¿no? En Ujú, Tenerife incluso hay cierta variedad con el triploide negro yemagüe o la zona chau. Pero el diploide en principio es de suponer que hubiera, ¿no? Es decir, es muy probable que hubiera. Sí. ujú. Y hay una pregunta, no sé si has visto, si se podía ampliar el concepto de segundo centro de biodiversidad. Y porque la persona indica, no he visto que se hagan cruzamientos y menos selección a nivel de productores. Sí, 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 sí se han hecho. De hecho, hay citas de reproducción sexual muy antiguas, incluso algunas citas del siglo XVIII, con lo cual es probable que la reproducción sexual por parte de los agricultores haya sido bastante utilizada. ¿Sí? Yo recuerdo incluso a algún agricultor en los años 90, muy mayor, que me dijo que iba a utilizar semilla sexual de papa, ¿no? Es decir, Ya. que es vamos, seguro. De hecho, hay una cita del año 1799 que habla de reproducción sexual. Es decir, Ujú. que es muy probable, no, es seguro que hubo reproducción sexual. Y desde luego también estas papas son papas con mucha variabilidad. ¿Eh? Tienen un altísimo grado de variabilidad. Ujú. Y hay una otra pregunta que pregunta, ¿cuál de las variedades es la más difundida en Canarias por su importancia económica de las papas antiguas? Quizás la que empieza a ser más conocida o más usada, porque también ha sido un acercamiento, digamos, entre 15 y 20 años, haciendo un montón de experiencias gastronómicas, muchísimas experiencias gastronómicas. Por ejemplo, la papa canaria ha abierto más difusión en varias ocasiones. Y esto ha sido una combinación muy interesante que yo creo y ha hecho, por ejemplo, que la papa negra, la yema huevo, sea muy conocida, porque muchos cocineros les gustaba ese color amarillo de la carne, tan intenso, ¿no? Para muchos platos y daba un colorido. La combinación, muchas veces en esas charlas, tanto gastronómicas como técnicas, mezclando la parte técnica de una manera muy divulgativa con la parte gastronómica, han hecho que se haya divulgado mucho esas papas. Y sobre todo que haya cogido en Canarias un mayor protagonismo la papa negra, la chaucha. Es verdad que, sin embargo, probablemente por número de hectáreas, hay un mayor número de hectáreas, sobre todo de las bonitas, que son indígenas puras, y puede haber en torno a, yo creo que más de 100 hectáreas de bonitas. Ya, ya. Ujú. Que, creo que hay una pregunta, una persona que dice que ha visto eh, dice que, yo creo que él habla del dendrograma, pero quizás hay una confusión. Dice que ha visto mucha variabilidad, desde diploide como la pureja, triploide como la chocha, teparoide como las andígenas y tuberosum, pero también vi Soranum bucasovi, que es una especie silvestre. Yo creo que hay un pequeño confusión, ¿no? Porque esos No, 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 no. son las variedades que se utilizaron para el estudio, pero para hacer la comparación con las papas de Canarias, ¿no? Sí, efectivamente. Los dos grupos. Los dos Bucasovis que están aquí son procedentes de CID, ¿vale? Descendientes de Ecuador. Entonces, para la persona que hizo la pregunta, se utilizaron esas diferentes, habían especies tetraproides indígenas y otras especies se utilizaron para compararlas con las papas de Canarias, pero no son de Canarias, ¿ya? Eso. No son de Canarias. Los diploides que están y los silvestres que están no son de Canarias. Se Ya. utilizaron unos para comparación y otros como grupo en el estudio filogenético.
Y hay una pregunta que nos pregunta si se ha podido identificar variedades que mantienen una mejor resistencia o tolerancia a factores bióticos y abióticos. Sí, bueno, antes comentaba, hay un artículo donde he participado con un equipo, sobre todo es un trabajo de un peruano que vino a hacer la tesis doctoral de Néstor Alor, que se publicó en Potato Research, un paper que está publicado en Potato Research, y básicamente, sobre todo, con respecto a nematodos, a Bordera rotosensis y también a mildio, Phytophthora infecta. Ahora mismo tenemos un proyecto de la convocatoria nacional española, donde estamos trabajando con estreses tanto bióticos como bióticos en estas papas. Y entonces, las personas interesadas te pueden contactar para conseguir referencias del artículo, ¿no? Sí. Por supuesto. Ya. Hay una persona que pregunta, ¿se pueden conseguir algunas de esas papas, de esas patatas en Estados Unidos y para usar como progenitores? En principio no, es decir, ahora mismo tenemos un problema importante. Lo único que estamos trabajando es con movimiento de ADN cuando hacemos trabajo, ¿eh? Básicamente porque como tenemos la tesis sonalívora en Canarias, pues prácticamente no podemos exportar papa, pero no hay ningún sitio del mundo, pero es que no podemos ni enviar muestras, ¿no? Ahora mismo está muy limitado el movimiento de papas desde Canarias, tanto a nivel comercial como a nivel de investigación. Ok, creo que hemos cubierto todas las... Asumo que hay una pregunta creo que contestamos en parte que dice ¿qué mejoramientos se realizaron en las variedades nativas? Asumo que preguntan si hubo cruzamientos, ¿no? Porque mejoramiento... no, Hubo, como comenté antes, Andrés, cierto mejoramiento por parte de los propios agricultores, ¿sabes? sí, O de forma espontánea, pero mejora genética en Canarias con estas variedades no ha habido, como tal, un programa de mejora. No. Hemos tenido 3 o 4 proyectos de mejora, pero básicamente de evaluación, ¿sabes? De evaluación del material, pues eso, trabajando desde el punto de vista nutricional, sea bióticos, bióticos, y sobre todo la parte genética para identificar el material. Ok, yo creo que estamos llegando, no sé si hay más preguntas, pero no veo, ¿no? Creo que hemos agotado las preguntas, ¿no? ¿Ya? Quedamos unos segundos más si hay unas últimas preguntas. Pero... Andrés, he visto una cantidad enorme de compañeros, amigos de Sudamérica, de diversos centros, de prácticamente toda Sudamérica. Simplemente quiero, incluso españoles, hablo español, es decir, quiero saludarlos y darles las gracias porque hayan atendido a esta presentación tuya y mía. Ya, sí. Un abrazo a todos. Gracias a todos los que participaron. Es cierto que algunos estuvieron tanto en la presentación en inglés y después en español, ¿no? Entonces ha sido interesante. Me gustaría, aprovechando que nos queda un poco de tiempo, de los que siguen escuchando en español. Como saben, es la primera vez que se hace el webinar en español y decidimos esta vez de hacerlo primero en inglés, seguido en español, que si algunos tienen algunos comentarios al respecto o sugerencias, sería bienvenido para los próximos webinars. Entonces, aprovechan para mandar comentarios en el chat o en el Q&A, ¿ya? Porque es una experiencia nueva de combinar los dos idiomas, porque había un pedido de hacer los webinars en español también, que les ha parecido la fórmula que hemos utilizado de hacer la misma presentación primero en inglés, después y después en español. Sería bueno recibir sus comentarios y sugerencias.